cirenaica, que es un poco de lo que nos va a hablar. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Julio. Primero que nada, quiero agradeceros el estar hoy aquí. Para mí siempre es un placer volver a mi casa, ¿no? Al fin y al cabo, aquí es donde pasé muchos años estudiando y aprendiendo. Y en este sentido vengo a hablaros de una escuela extraña. La filosofía cirenaica siempre es una escuela que se toca muy de soslayo, por así decirlo, posiblemente por puro desconocimiento. Y tradicionalmente esta escuela siempre tiene un identificador clave, que es su hedonismo. Siempre se les reconoce como los primeros en desarrollar un hedonismo filosófico. Y esto posiblemente es la causa que haya hecho que la investigación en el ámbito de la escuela de Cirene haya sido tan complicada. En este sentido, típicamente encontramos este rasgo identificador y se sostiene que la escuela de Cirene configura una escuela como tal gracias a este hedonismo. Sin embargo, en cuanto empezamos a indagar un poquillo en ellos, nos damos cuenta que lo que es la ética cirenaica es en el fondo lo que más cambios recibe dentro de la doctrina de la escuela. Hasta el punto que en las tres figuras características del final del pensamiento cirenaico, me refiero a Teodoro el Ateo, Egesias de Cirene y Aníceris de Cirene, vemos una clara distinción entre el hedonismo de los primeros cirenaicos y sus propuestas, hasta el punto que en el caso de Teodoro de Cirene creo que no es del todo correcto hablar de una teoría hedonista, sino más bien de una moral de la alegría. En este sentido, estoy refiriendo a esto principalmente para destacar la problemática de hablar de escuela de Cirene diciendo que el hedonismo es el rasgo que les da unidad. Es precisamente el rasgo que no les da unidad. Sin embargo, en este sentido, lo que sí que, a través de mi investigación, he venido a concluir que lo único que realmente otorga este carácter único como escuela al pensamiento cirenaico es, de hecho, la teoría del conocimiento propuesta. Es algo que se mantiene sin apenas modificaciones desde el fundador Aristipo de Cirene, el Viejo, y que podemos rastrear incluso como consecuencia en el desarrollo ético posterior. Es decir, hasta cierto punto deberíamos decir que la escuela de Cirene tiene unidad como escuela en tanto que comparten todas las propuestas éticas el punto común del nacimiento en base a la teoría del conocimiento que ellos desarrollan. Y aquí la cosa resulta complicada. La filosofía cirenaica, en este sentido, desarrolla una de las concepciones epistemológicas más extrañas y al mismo tiempo más coherentes del pensamiento antiguo. Su punto de partida no se encuentra en la búsqueda de la esencia de las cosas ni en la indagación de los principios últimos del ser, sino en una reflexión que podríamos decir es mucho más elemental. La pregunta de partida es ¿qué es realmente lo que el ser humano puede conocer? Mientras que la mayor parte de la tradición filosófica griega se orienta en este sentido hacia el conocimiento del mundo, al conocimiento de la física, de la naturaleza y del ser, los cirenaicos parecen desplazar el centro de gravedad hacia el ámbito del pathos, el ámbito de la afección. Esto es, hacia aquello que se manifiesta con mayor evidencia para el sujeto humano. El núcleo de esta propuesta reside en una tesis fundamental, según la cual el único conocimiento posible para el ser humano es el conocimiento de sus propias afecciones, de sus propios placeres. Esta afirmación implica una restricción drástica del campo del saber. Ya no se trata de conocer las cosas, ni sus esencias ni sus causas, sino únicamente el modo en que ellas nos afectan. Lo único que puede ser aprendido por el sujeto, en este sentido, desde los parámetros cirenaicos, es la afección que está padeciendo el sujeto, pues es lo único que se le manifiesta o aparece, es lo único que se expresa como un fenómeno, con total evidencia en este sentido. Y así, el filósofo cirenaico se despoja a sí mismo, en tanto que la considera incognoscible, de la posibilidad de recurrir a la physis como referencia positiva en la construcción de sus argumentaciones y discursos. Por ello, el pathos resulta ser un peculiar criterio de conocimiento dentro de este marco filosófico. Primero hay que señalar que se trata de un peculiar criterio de conocimiento en tanto que la afección no es concebida como un criterio común, no es un criterium koinon. El pathos opera como un criterio de conocimiento individual que en el ámbito cirenaico nunca estará capacitado para superar la barrera de lo subjetivo. No aporta información o datos que podamos categorizar a su vez como objetivos y por tanto las afecciones no operan ni como un criterio intersubjetivo ni como un criterio objetivo de conocimiento. Esto es debido a dos motivos principales. Por un lado, la afección presenta un carácter privado en un sentido fuerte. Solo puede ser experimentada en este sentido por el sujeto que la está padeciendo.
Y por otro lado, el hecho de que la temporalidad de la afección sea monocronos, es decir, de un único tiempo, de una única duración, puesto que el pathos solo puede ser aprendido por el sujeto en el preciso momento en el que está siendo afectado por él. Es decir, solo es aprensible en la propia duración y vivencia de la afección. La privacidad del pathos, de la afección, es aquello que, en último término, está anulando la posibilidad de que actúe como un criterio común, intersubjetivo, si se prefiere, de conocimiento. La afección es privada en sentido fuerte y solo puede ser aprendida por el sujeto que la padece. Esto, podríamos decir, imposibilita la capacidad de empatía, si estamos entendiendo esta empatía como compartir un mismo pathos, una misma afección. A su vez, el que las afecciones sean catalogadas como monocronoi, de una única duración, limita su validez al tiempo en que son presentes. El pathos solo puede ser aprendido mientras el mismo dure. Solo se muestra evidentemente en el momento de su duración efectiva. Y, por tanto, ni el recuerdo ni la anticipación de distintas afecciones operarán como criterio de conocimiento válido, ni siquiera como criterio privado dentro de la filosofía cirenaica. El pathos, en este sentido, es infalible e incorregible respecto de sí mismo, lo cual quiere decir que no se puede dudar de la manera en la que se está experimentando. Y de esta forma, el contenido afectivo que un sujeto está padeciendo se la manifiesta con total evidencia a ese mismo sujeto. Si experimento dolor, en este sentido, no puedo poner en cuestión el hecho de que estoy experimentando ese dolor. Si experimento placer, no puedo negar la vivencia del placer. Sin embargo, en ningún momento me puedo permitir entender esa infalibilidad, esa incorrigibilidad en las afecciones más allá de las mismas dentro del marco cirenaico. La total evidencia reside en la propia manifestación del pathos, en su propio aparecer para un sujeto. En lo que concierne a los objetos, en este sentido, la realidad externa, podríamos decir, ese pathos, esa afección, no está revelando nada de una manera evidente, incorregible e infalible, sino más bien lo contrario. Así, cuando percibimos algo caliente, no conocemos el objeto caliente, sino solo la afección del calor. Y en este sentido, los cirenaicos distinguirán radicalmente entre lo que aparece y lo que es. El pathos pertenece al ámbito del aparecer, es aquello que se muestra directamente a la conciencia. El objeto externo, en cambio, permanecerá oculto tras la experiencia. Como consecuencia, los filósofos cirenaicos parecen mantenerse en cierto agnosticismo, incluso podríamos decir, entrecomilladamente, escepticismo, en relación con el ámbito ontológico. Digamos, se mantienen en una neutralidad ontológica que no dice nada acerca de los objetos del mundo. El conjunto de todo lo anterior lleva a la filosofía cirenaica a una posición que es, sin duda, susceptible de la crítica de la afasia. No obstante, podemos observar que la escuela de Cirene opera, en virtud de sus consideraciones epistemológicas, empleando un lenguaje técnico o tecnificado encarnado en neologismos y locuciones específicas que emplean para sortear dicha crítica. En este sentido, me refiero a un texto de Plutarco en su Contracolotes. Dice Plutarco: porque dicen los cirenaicos, estamos siendo endulzados y amargados y enfriados y calentados e iluminados y oscurecidos. Cada una de estas afecciones tiene en sí misma su propia evidencia, que es intrínseca e inseparable de ella. Pero si la miel es dulce, o el joven brote del olivo amargo, o el granizo frío, o el vino puro cálido, o el sol luminoso, o el aire de la noche oscuro, es discutido por muchos, animales salvajes, animales domésticos y humanos por igual. Porque a algunos les disgusta la miel y a otros les gustan los brotes de olivo, o se queman con el granizo y se enfrían con el vino, o se quedan ciegos a la luz del sol y ven bien por la noche. En este sentido, para expresar las afecciones, los cirenaicos emplean dos tipos de locuciones que podríamos caracterizar como verbales y adverbiales. Las locuciones verbales son compuestas por un verbo en presente y un adverbio que les sigue. En este sentido, podrían hablar de ser dispuestos blancamente, de ser movidos amarillamente o ser dispuestos diferentemente, dependiendo de la afección en la que se ven. Las adverbiales son aquellas a las que nos hemos referido en el texto de Plutarco: estoy siendo endulzado, amargado, etc. Ahora bien, estas locuciones desarrolladas en el pensamiento cirenaico tienen que entenderse como expresiones tecnificadas o técnicas para evitar proposiciones del tipo SSP, como podría ser la miel es dulce. Es decir, son tecnicismos que estos filósofos están empleando para operar mediante proposiciones que no atribuyan propiedades sensibles a los objetos. A la par, estas formas de expresión permiten a la filosofía cirenaica evadir la crítica de la afasia, pues terminan siendo locuciones cuya referencia última no es otra que la afección, que el pathos que está siendo padecido y experimentado por el sujeto, y así no comprometen su neutralidad ontológica. El término pathos
es de vital importancia y por tanto también tenemos que entender que está relacionado con el verbo pasgein, un verbo que podríamos traducir como padecer, sufrir un cambio o ser afectado por algo. Y en un sentido generalizado adquirirá el significado de padecimiento. Por ello, con el paso del tiempo es empleado cotidianamente para referirse a percepciones y sentimientos que mantienen cierto vínculo con el dolor, con sensaciones de dolor. No obstante, dentro del marco filosófico de la Escuela de Cirene, esta noción no queda limitada a dichos sentimientos. Los pace, en este caso, deben ser entendidos como cualquier sentimiento o percepción que afecta al sujeto independientemente de cuál sea la causa de esa afección. Si bien, pese a no quedar restringido a las afecciones dolorosas, la forma en la que el pathos se encuadra dentro de este sistema filosófico sigue manteniendo familiaridad con la noción de padecimiento. El modo de experimentar un pathos por un sujeto es pasivo. Es decir, el sujeto lo padece en tanto que es afectado, se impone en esta manera. La vivencia, la experimentación, el pathos efectivo, podríamos decir, se impone al sujeto sin que este sujeto pueda modificar el contenido afectivo de la misma. De acuerdo con las definiciones conservadas de las afecciones de mayor impacto en la práctica cirenaica, el placer y el dolor, un pathos es, por un lado, un movimiento, una kínesis, que actúa sobre el cuerpo o, más específicamente, la carne del sujeto, la sarcos. Para que dicho pathos, en sentido de movimiento, termine produciendo una sensación efectiva, el sujeto necesita verse afectado en lo que Cicerón denomina como su tactus interior, su tacto interior. Esto sería lo único que posibilitaría nuestra conciencia de la afección. De esta manera, el pathos, como movimiento, se da en la sensibilidad, se da en la ístesis. Así pues, el contenido afectivo, el placer, el dolor, la alegría, la pena o el intermedio que se experimenta, se impone al sujeto, quien ni puede modificar dicho contenido ni puede dudar de que está experimentando dicho contenido afectivo. De aquí la evidencia con la que el pathos aparece y se manifiesta, que tantas veces se ve reiterada en los testimonios acerca de la epistemología cirenaica. Desde esta base, las afecciones son establecidas como criterio, en tanto que no se puede dudar del conocimiento que ofrecen en su propio aparecer y manifestarse. Pero nuevamente podríamos introducir la siguiente cuestión: ¿qué tipo de conocimiento nos está brindando en este sentido la afección? Como ya hemos señalado, la respuesta a esta pregunta no puede ser la de un tipo de conocimiento en un sentido absoluto de qué es aquello que produce la afección. En otras palabras, no es un conocimiento de la naturaleza, no es un conocimiento de la physis que causa dicho pathos. El conocimiento que otorgan las afecciones en el marco cirenaico, en este sentido, no será otro que el de su padecimiento, el modo o forma que adquiere su propia aprehensión para el sujeto afectado. El filósofo cirenaico así considera que es imposible para el ser humano conocer los objetos externos, aunque al mismo tiempo parece presuponer una naturaleza externa. No se duda de la existencia del mundo exterior, se duda de que podamos conocerla. Lo cual, por una parte, se debe a que el sujeto humano puede verse afectado por la realidad externa, pero no es capaz de aprender la naturaleza de los mismos objetos externos. Así pues, podríamos referirnos al siguiente pasaje de Sexto Empírico en Adversus Mathematicos. Nos dice así: si hay que decir la verdad, solo la afección nos es fenómeno, o se nos aparece, mientras que el objeto que produce la afección quizá exista, pero no nos es fenómeno, no nos aparece. Y de esta forma, todos somos infalibles con respecto a nuestros propios pace, pero todos erramos en lo que respecta al sustrato subyacente externo. Aquellos son aprensibles, los pace, mientras que este es inaprensible, el objeto que produce la afección, ya que la mente o alma es muy débil para reconocerlo, debido a los lugares, las distancias, los movimientos, los cambios y a las demás causas restantes. De ahí que afirmen los cirenaicos que no existe un criterio común para los hombres y que se asignan nombres comunes a las cosas. La no aptitud para conocer la realidad, de acuerdo con los postulados cirenaicos, no permite al ser humano decir cómo son las cosas por sí mismas. No tenemos un conocimiento cazauto, por así decirlo. Pero a su vez, el sistema epistemológico cirenaico tampoco cae en un relativismo por esta misma razón, pues no considera que se conozcan los objetos, no se conoce la physis de los mismos, ni siquiera en función de una determinada relación. Testimonios como el de arriba señalan que estos filósofos consideran que los objetos tienen una naturaleza independiente al sujeto, si bien esta naturaleza es incognoscible para el mismo. Así pues, los cirenaicos se limitan a expresar el aparecer, el finite que experimentan en el contacto con el mundo, pero nunca su physis. Los pace no muestran evidentemente el modo en el que la cosa es, sino el modo en el que aparece para un sujeto determinado.
En consecuencia, la afección otorga un conocimiento en relación, pues toda afección es relativa, por lo menos, a aquel sujeto a quien afecta. Por ello, la objetividad queda descartada en la epistemología cirenaica, pues toda objetividad descansa sobre la aspiración de conocer los objetos del mundo con independencia de toda relación, o lo que es lo mismo, conocerlos en términos absolutos. El pathos es inseparable del sujeto afectado y por ello la experimentación de éste, su contenido afectivo evidente, queda configurado como un conocimiento en relación. El análisis de las afecciones como un conocimiento en relación con un sujeto puede ser enfocado al menos en este ángulo, en esta posición, desde dos polos distintos. Uno pertenece intrínsecamente al sujeto y otro que podríamos llamar contextual. El primero de ellos es intrínseco en tanto que es descrito y explicado desde el cuerpo del sujeto. La primera evidencia a este respecto la encontramos en las definiciones del corte fisicalista del placer y del dolor manejadas por el pensamiento cirenaico. El placer es el suave movimiento de la carne que se da en la percepción. El dolor, por el contrario, es el movimiento áspero o violento de la misma. No obstante, más indicativo de ello resultaría el testimonio de Aristócles de Mesina según la transmisión de Eusebio de Cesarea. Nos dice lo siguiente: él, Aristipo Metrodidacta, nieto del fundador de la escuela de Cirene, determinó claramente que el vivir placenteramente es el fin, colocándolo en el placer que se da en el movimiento, pues dijo que hay tres condiciones respecto de nuestra constitución. Una es aquella según la cual sufrimos, parecida a una tormenta en el mar. Otra es aquella según la cual sentimos placer, asimilable a una suave ola, pues el placer es un movimiento suave comparado con un viento favorable. Y la tercera es una condición intermedia, en la cual no sufrimos ni sentimos placer, y es similar al mar en calma. Precisamente afirmaba que solo tenemos percepción de estas afecciones. De acuerdo con lo transmitido en este fragmento, Metrodidacta establece una vinculación, esto no es sino una relación, entre la constitución corporal, la síncrasis del sujeto, y los paces del mismo, las afecciones que experimenta ese sujeto, además de emplear un método analógico para su exposición. Cuando el cuerpo o la carne es afectado por el movimiento, produce una determinada síncrasis, según la cual el sujeto siente placer, dolor o una afección intermedia, algo que no es ni placer ni dolor. Esto mismo aparece en el siguiente pasaje de Sexto Empírico. Nos dice: afirman los cirenaicos que los paces son criterio y son lo único aprensible e infalible, mientras que los objetos que producen los paces no son aprensibles ni infalibles. Así dicen que nos emblanquecemos o blanqueamos y que nos endulzamos, podemos afirmarlo con infalibilidad, certeza y veracidad. Pero que el objeto que produce el pathos, sea blanco o sea dulce, no es posible demostrarlo, puesto que uno puede ser dispuesto blancamente por algo no blanco, o puede ser endulzado por algo no dulce. Lo mismo que quien tiene vértigos o ictericia se le vuelve amarillo y el que tiene oftalmia ve enrojecidas las cosas, y quien bizquea reacciona como si hubiera dos imágenes, y el loco ve dos Tebas y se imaginaba doblemente el sol. Y en todos los casos es verdadero que el que experimenta ese pathos particular ve amarillo, rojizo o doble, pero se considera falso que el objeto que produce ese pathos sea amarillo, rojo o doble. Así también, lo más razonable será decir que no podemos aprender nada más que nuestros propios paces. Es de lo único que no podemos dudar. Sexto incide, en este sentido, en el hecho de que el cuerpo del sujeto que experimenta la afección juega un papel determinante en lo que al contenido experimentado de la misma se refiere. Las diferentes disposiciones corporales en el texto, la oftalmia, los vértigos o la ictericia, provocan distintos paces, en el texto enrojecerse, duplicarse o amarillarse. En el caso particular de la locura, apunta por otro lado a una relación de carácter psíquico, pero que no obstante sigue manteniendo una vinculación corporal en virtud del principio griego fisionómico de que el cuerpo es una suerte de representación del alma. Si seguimos leyendo un poco más abajo en el fragmento de Adversus Mathematicos que acabamos de leer, nos encontramos con el segundo polo de la relación entre el sujeto y la afección, aquel que hemos denominado como el polo contextual. Si bien debemos señalar que es un polo que sigue hasta cierto punto en directa vinculación con el cuerpo y el alma del sujeto, pero en este caso desde un modo externo a su estructura. Este se refiere a la localización espacial del sujeto, de aquí la denominación que escojo como contextual, pues esta localización espacial del sujeto altera el contenido afectivo o la determinación sensible de la afección, conforme al punto de referencia en el que se encuentre el sujeto al momento de experimentarla. El ejemplo más conocido de este caso sería el que encontramos en el Contracolotes de Plutarco, cuando confronta la epistemología epicúrea con la cirenaica. Nos dice básicamente que dependiendo del punto en el espacio de referencia en el que se encuentra el sujeto, su pathos o sensación, redondo, angular, recto o torcido, producido por una torre en la distancia o un remo a medio sumergir, será modificado.
Las descripciones de la información y modificaciones conservadas acerca de los PAZ en los testimonios sobre la epistemología de la Escuela de Cirene coinciden con argumentaciones pirrónicas en este punto. Estoy seguro que alguno ha sido capaz de detectarlo después de la intervención de Julio en este seminario. Concretamente, son un reflejo de los tropos que Sexto clasifica como primero, segundo y quinto. El quinto es lo que es relativo al polo contextual, mientras que el primero y el segundo son relativos al polo que hemos llamado intrínseco en esta exposición. En última instancia, debemos mantener en cuenta que los tropos escépticos no son sino herramientas argumentativas para mostrar que al sujeto humano todo se le da en una suerte de relación, nunca se da de manera independiente. En ese contexto se encuadra, insisto, la colección del catálogo de los 10 tropos de Nesiremo, según Sexto nos lo transmite. Los tropos son, antes que nada, un catálogo de maneras de argumentar en función de los modos de darse de las cosas, pero implícitamente, en ese sentido, podrían considerarse también una clasificación de esos modos en cómo las cosas se dan a nuestro conocimiento. En este sentido, no hay un conocimiento independiente objetivo, sino simplemente un conocimiento toprostí, en relación. Si bien, a diferencia del escepticismo pirrónico, los cirenaicos no desarrollan un catálogo exhaustivo de todas las relaciones en las que se nos puede dar el conocimiento. Pero es que la Escuela de Cirene podría considerar que no es necesario desarrollar tal teorización, al sostener que lo único que el sujeto humano es capaz de aprender son sus propias afecciones, en tanto que aparecen de una manera evidente. Estos filósofos se limitan, pues, a defender que las afecciones otorgan un conocimiento relativo y no permiten un acceso para conocer las cosas en sí mismas. No requieren de más, ya están negando la posibilidad de conocer las cosas en este sentido. Lo que tienen que argumentar es por qué la afección, lo único que se nos manifiesta con evidencia, no nos está aportando información sobre el objeto. Así, podríamos leer en Plutarco una interesante referencia a la epistemología cirenaica. Nos dice: por eso la opinión, doxa, si se limita al pace, aparece libre de error, pero cuando va más allá y se emplea para juzgar y posicionarse sobre lo externo, en múltiples ocasiones se altera a sí misma y se opone a otras que toman de las mismas cosas afecciones contrarias e impresiones diferentes. ¿Por qué traigo a colación este texto? Porque la utilización del término doxa, opinión, no es fruto de la casualidad. El pathos, la afección, es lo único que se puede conocer de acuerdo con el sistema filosófico cirenaico. Pero el conocimiento que se obtiene del mismo, como hemos visto, posee unas características muy peculiares. Al no transmitir información evidente acerca de los objetos que producen los pace, en las afecciones, el conocimiento obtenido de los mismos no puede ser catalogado como episteme. Esto es, no se trata de un saber científico, no es una opinión verdadera acerca del ser de las cosas que está fundada en razones. El conocimiento obtenido de la afección se limita al ámbito de la opinión, la cual quedará libre de error, que no es lo mismo exactamente que ser necesariamente verdadera en un sentido ontológico, en una verdad sobre las cosas, si su referencia última se mantiene dentro de la afección padecida por el sujeto que está emitiendo esa opinión. De esta forma, el pathos opera más bien como un criterio límite del conocimiento humano. Esta es lo que hace completamente extraño la teorización acerca del criterio en el ámbito cirenaico. No es un criterio de verdad al uso, es un criterio que nos está marcando el límite de nuestro conocimiento. Esto es lo único que podemos afirmar sin lugar a dudas. Ahora bien, esta idea del pathos como límite del conocimiento viene reforzada por la crítica que Aristócles de Mesina, en la transmisión de Eusebio de Cesarea, lanza contra la escuela cirenaica. Leamos primero el texto en cuestión. Nos dice: para que esto tenga lugar, la aprensión del pathos, tiene que haber necesariamente 3 elementos: el propio pathos, lo que lo produce y lo que lo padece. Por tanto, el que padece la afección también percibe qué es lo que lo produce y quién lo padece. De lo contrario, no sabría, por ejemplo, si es él quien está siendo calentado o si es su vecino, si está siendo calentado este año o el pasado, y si es en Atenas o en Egipto, si está vivo o está muerto, o si él es un hombre, o una piedra. Y bien sabrá qué le provoca esa afección, como sabe reconocer los caminos, las ciudades y la comida. Así como los artesanos conocen sus herramientas y los médicos y los marineros pronostican lo que sucederá y los perros son capaces de seguir el rastro de los animales. Además, el que padece o es afectado por algo, al padecerlo lo padece como algo externo o interno, como si no podría decir que esto es placer, esto dolor, o que padece algo saboreándolo con la lengua o viéndolo con los ojos u oyéndolo con los oídos. Este texto, este breve párrafo,
Es sumamente complicado en el sentido de que está concentrando muchos ángulos en una crítica lanzada desde la postura peripatética. Aristócles no es sino un peripatético tardío y la crítica de Aristócles a la epistemología cirenaica, por tanto, va a estar orientada desde esta perspectiva del liceo. El pathos puede ser entendido como un cambio que recae sobre un objeto material, de hecho, lo cual lo encuadra dentro del género estudiado por la ciencia física en la filosofía peripatética. Así, Aristócles sigue la física del estagirita, de acuerdo con la cual no se conoce realmente si antes no se especifica en cada situación el porqué. Por ello, el de Mesina recurre a la teoría de las 4 causas aristotélicas, concebida como un intento de diferenciar y clasificar los múltiples tipos de factores que explican las cosas y sus procesos. Hechas estas distinciones, leyendo al estagirita directamente, tenemos que examinar las causas y cuáles y cuántas son, puesto que el objetivo de esta investigación es el conocer, y no creemos conocer algo si antes no hemos establecido en cada caso el porqué, lo cual significa captar la causa primera desde la perspectiva de Aristóteles. La primera causa a la que se hace referencia en el fragmento que hemos leído no aparece de una manera explícita. Se trata de la causa final encarnada en la aprehensión del pathos por parte del sujeto, es decir, el padecimiento efectivo y consciente de la afección, lo cual no es sino lo único que los filósofos cirenaicos consideran que el sujeto humano puede conocer de una manera evidente. Aquello que expresan, por ejemplo, mediante el enunciado «yo estoy siendo endulzado» al ingerir miel. Aristóteles define esta causa como tohugéneca, traducible por aquello por lo que algo es. Con la causa final se indica que las cosas también pueden explicarse si entendemos el fin para el que han sido hechas o existen, el fin al que tienden la generación y el movimiento en este sentido. El fin de un pathos no es otro que el de afectar a un sujeto para que lo padezca y lo aprenda. En segundo lugar, Aristóteles establece una referencia a la causa formal, la cual es definida por Aristóteles como toeidos kai to paradigma touto de estin hologos houtoti en einai, la forma o paradigma, esto es, la razón de que algo sea lo que es. Siguiendo al de Mesina, sería el propio pathos, en nuestro ejemplo, el pathos dulce, lo que otorga la forma en cómo el sujeto es afectado, dulcemente. La forma es aquello que posibilita realizar verdaderas distinciones, puesto que la configuración y disposición específicas de una cosa es lo que permite distinguirla de otras. En el caso de la aprensión de una afección, es la propia afección aquello que nos permite diferenciar entre ser calentado, enfriado, endulzado, amargado, etc. En tercer lugar, Aristóteles señala la causa eficiente, definida por el fundador del liceo como «Hocenje arges tes metabolesge prote», el principio del que proviene el cambio. Es aquello desde lo que se inicia el cambio o el movimiento. Se trata del principio activo productor del movimiento, de ahí que se denomine también típicamente como causa agente, no solo causa eficiente. Es una causa que procede de algo exterior y afecta a la materia del cambio. Y a su vez es opuesta a la causa final, pues indica el principio del cambio y del movimiento. Obviamente, Aristóteles está indicando esta causa de la aprensión del pathos con la expresión «lo que lo produce», topoion, en este sentido. En nuestro ejemplo del pathos, dulce sería la miel que está siendo ingerida por el sujeto. En último lugar, el de Mesina se refiere a la causa material de la aprensión de una afección. En líneas generales, dicha causa es definida como to ex hoc gignetai ti en hiparjontos, aquello desde lo que algo es generado. Cualquier cambio que pueda ocurrir a un cuerpo, temperatura, coloración, sabor, etc., recae sobre la constitución material de dicho cuerpo. La materia, el gilé, es lo que permanece en el cambio, es el sujeto o substrato, el hipokeimenon, que adquiere una determinación a través de la nueva forma, siendo lo que contiene una potencialidad que puede ser actualizada. En este sentido, podríamos hablar de la materia como principio pasivo, ya que es aquello que recibe el cambio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la gilé es una reducción abstracta, todo lo realmente existente como objeto sensible lo hace en tanto que compuesto ilemórfico, compuesto de materia y forma, como bien sabéis. En la aprensión de un pathos, la causa material no es otra que lo padece, el topascon, es decir, el sujeto que en nuestro ejemplo está siendo endulzado. Así, siguiendo la filosofía peripatética, la completa aprensión de un pathos implicaría un conocimiento de sus 4 causas. No obstante, ahora desde la perspectiva cirenaica se niega el conocimiento de la causa de la afección. Si bien este rechazo dentro del marco de la filosofía de la escuela de Cirene no
parece englobar el total de las cuatro causas aristotélicas. En efecto, el sujeto dentro de este marco filosófico que percibe la afección, podríamos decir, conoce la causa material, ya que es él quien padece el pathos, de lo contrario no podría aprenderlo. Conoce, entre comillas, la causa formal, aprende el contenido afectivo dulce, caliente, rojizo, placentero, etc. Y la causa final, padece el endulzarse, el calentarse, el enrojecerse, el satisfacerse. Debemos señalar que para los filósofos cirenaicos estas tres causas no son concebidas como tal, no son concebidas como causas, sino como meros rasgos implícitos en la propia aprehensión de la afección por parte de un sujeto. En última instancia, todos estos rasgos estarían incluidos en lo que el aristotélico denomina la causa final de la afección, el sujeto padeciendo conscientemente el pathos en particular, lo cual es aprendido por un sujeto si y solo si el pathos afecta a ese mismo sujeto y no a otro, ya que si el pathos es el de su vecino, recordemos el texto de Sexto Empírico, no lo aprenderá, por lo menos desde la perspectiva cirenaica. Ahora bien, en lo que se refiere al análisis de la causa eficiente, de lo que lo produce, es el momento en el que podemos apreciar con mayor claridad el funcionamiento de este pathos, de esta afección, como límite del conocimiento en la doctrina fundada por Aristipo. Este tipo de causa es el que nosotros concebimos como tal, típicamente, algo que produce un efecto. Y a esta es a la que el filósofo cirenaico se refiere cuando señala que no se conoce la causa de la afección, no se conoce el agente externo que produce el pathos, la cual engrana el funcionamiento de los pathos como criterio límite. ¿Por qué? Primero, porque por un lado el filósofo cirenaico acepta que hay algo externo que produce el pathos, de eso no se duda. Las constantes alusiones en este sentido a un agente externo productor de la afección a lo largo de la doxografía conservada son evidencia de ello. Pero en la otra cara de la moneda, lo que no se acepta es que se pueda llegar a conocer cómo es ese algo que está produciendo el pathos. Ni conocemos la configuración ontológica de los objetos que nos afectan, ni contamos con la capacidad para llegar a conocerlos de una manera infalible. Como ya hemos indicado, según esta corriente filosófica, las distintas constituciones corporales de distintos sujetos pueden provocar que, ante lo que aparenta ser una misma cosa, cada sujeto reciba y padezca afecciones diferentes. Un ejemplo típico que hemos empleado más arriba es la ingesta de miel en este sentido. El sujeto que posee lo que se concibe típicamente como una constitución normativamente saludable percibe que la miel es dulce. Sin embargo, el sujeto cuya constitución sufre de ictericia percibe que la miel es amarga. De ello, los cirenaicos concluyen que no es posible deducir que la propiedad de la miel sea el ser dulce o el ser amarga. Dicho de otra forma, la disparidad entre los paces impide a los sujetos sanos y al sujeto enfermo decir respectivamente que estoy siendo endulzado por la miel porque la miel es dulce o estoy siendo amargado por la miel porque la miel es amarga. En un sentido de pleno rigor, el filósofo cirenaico de constitución sana se limitaría a emitir el juicio yo estoy siendo endulzado. En caso de querer realizar una alusión, una referencia al objeto externo que parece estar provocando dicha afección, evitaría cualquier tipo de referencia al dulzor como una propiedad de dicho objeto. Diría algo por el estilo de yo estoy siendo endulzado por lo que en común llamamos miel. Juicio en el que, para ser explicado con mayor precisión, podríamos introducir, siendo conscientes de que es un anacronismo, lo siguiente. Podríamos sustituir esa expresión de lo que en común llamamos miel por a lo que conductualmente me he acostumbrado a llamar miel. De esta manera, la filosofía cirenaica acepta que existe una causa eficiente de la afección, en tanto que es algo externo que lo produce, y es lo único que enmarca como causa de la misma afección. Las causas material, formal y final del padecimiento del pathos no son concebidas como causas, sino como meros aspectos de la aprehensión de la afección. Ahora bien, que se acepte que existe algo externo que produce la afección no implica que pueda ser aprendido, no implica que pueda ser conocido. Además, las afecciones solo son aprendidas, recordemos, por el sujeto que las padece. Son privadas en sentido estricto y no existe vía o criterio, si se prefiere, para saber si las afecciones experimentadas por dos sujetos distintos ante un mismo objeto son de hecho idénticas, incluso aunque ambos sujetos empleen la misma palabra para referirse a esa afección. De todo ello, tenemos la consecuencia, resulta la imposibilidad de establecer una concatenación que nos permita pasar de la aprensión subjetiva de la afección del pathos a la aprensión del objeto externo que lo produce. No contamos con medios para asegurar la certeza de dicho procedimiento,
principalmente porque el criterio infalible con el que contamos es evidente solo respecto a su contenido experimentado, un contenido que no es sino privado. Tras referirse a las causas, Aristóteles dirige su crítica desde el ángulo de las categorías. La discusión acerca de si la clasificación de las categorías de Aristóteles se refiere al lenguaje o si se refiere también a los distintos aspectos de la realidad no está cerrada. Si bien, porque mi interés, mi cuestión central, no es analizar las categorías, simplemente señalaré que voy a seguir la interpretación de Tomás Calvo, de acuerdo con la cual son pues categorías del exhibir la realidad, categorías del lenguaje, de hablar de la realidad, pero a su vez son también categorías de la realidad exhibida. Aristóteles enumera un total de 10 categorías: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y padecimiento o afección. Desde la óptica peripatética del de Mesina, la filosofía cirenaica, al sostener que solo aprendemos nuestro pathos, nuestra afección, por tanto, parece limitarse a emplear exclusivamente una de las 10 categorías, concretamente la última, la de padecer, la de Pasheim. Por ello, Aristóteles reprocha a los cirenaicos que no podrían realizar afirmaciones debido a su desconocimiento de las categorías restantes, dando los siguientes ejemplos. Si es él quien está siendo calentado, si es su vecino, sustancia primera, este año o el pasado, cuándo, tiempo, si es en Atenas o en Egipto, dónde, lugar, si está vivo o está muerto, estado, y si él es un hombre o una piedra, sustancia segunda. La verdad y la falsedad, desde la perspectiva aristotélica, descansan sobre la adecuación de la afirmación a la realidad acerca de la que se afirma, por lo que el cirenaico, desde esta perspectiva, no puede hablar ni con verdad ni con falsedad. Al solo aceptar la aprensión de una de las categorías, Aristóteles está indicando que estos filósofos no pueden decir algo sobre algo. Técnicamente, no pueden producir un discurso apofántico, lo cual convierte a este fragmento en una específica formulación de la crítica de la afasia hacia la escuela de Cirene. Sin embargo, los cirenaicos podrían objetar a Aristóteles el no tener en cuenta sus postulados fundamentales para entender esta aprensión infalible de la afección, ya que ésta no se da con independencia del sujeto. De acuerdo con el sistema filosófico cirenaico, un pathos solo puede ser aprendido por el sujeto que lo está experimentando. Así, cuando el peripatético indica que el cirenaico no sabría si está siendo calentado él o su vecino, está omitiendo, se está olvidando de la privacidad de la experimentación de dichas afecciones. El pathos de ser calentado es aprendido exclusivamente por ese sujeto consciente que está siendo calentado y no por su vecino. De esta forma, el discurso apofántico certero no queda del todo anulado dentro del marco filosófico cirenaico, sino más bien limitado. El sujeto, al ser calentado, puede afirmar «yo estoy siendo calentado», pero otro sujeto, su vecino, no tiene la evidencia para afirmar con total certeza que él, el primer sujeto, está siendo calentado. En consecuencia, en el pensamiento cirenaico, empleando la terminología aristotélica, no contamos con los medios para asegurarnos de la veracidad del discurso apofántico fuera de la predicación en primera persona del padecimiento de la afección. Después de aludir a las 5 categorías anteriores, Aristóteles reintroduce la cuestión acerca de la causa eficiente o agente. Señala que dicha causa debe ser conocida por el sujeto que padece la afección de la misma forma en la que es capaz de reconocer caminos, ciudades y alimentos. El peripatético insiste en esta idea refiriéndose a 4 ejemplos: los artesanos, los médicos, los marineros y los perros. Y en último lugar, apunta que la afección debe poder ser identificada como un padecimiento interno o externo, y así distinguir entre el placer, dolor o intermedio, ver por los ojos, oír por los oídos, saborear por la lengua. Aquí señalamos, primero, alterando el orden de la exposición del texto, unas notas sobre la observación acerca del padecimiento como interno o externo. A primera vista, esta no parece atender tanto al origen de las afecciones como al modo en el que son experimentadas. En el material conservado acerca del pensamiento cirenaico no se explica cómo distinguen estos modos de experimentarse la afección de manera específica, por lo que realmente no podemos decir nada con seguridad. Si bien, en ese material sí se distingue entre afecciones mentales y corporales. Concretamente, se diferencia entre placeres y dolores mentales frente a placeres y dolores corporales. Esta separación se sustenta sobre la base del origen de dichas afecciones. Si es de origen mental, sería interno; si es corporal, externo. Lo cual, desde la perspectiva cirenaica, termina vinculando nuevamente la observación de Aristóteles con el tema de la causa eficiente.
Ahora bien, las alusiones del peripatético a afecciones intermedias mediante ejemplos vinculados a los órganos de los sentidos, ojos, lengua y oídos, las encajan como afecciones corporales de origen externo. ¿Por qué? Porque al final son objetos percibidos por esos órganos que están abocados hacia el exterior. No obstante, los testimonios conservados, insisto, del pensamiento cirenaico no muestran distinción clara entre afecciones intermedias corporales y mentales, y en este apartado me limitaré entonces a señalar que los cirenaicos parecen simplemente distinguir entre afecciones corporales y mentales, en tanto que pueden identificar si la causa es externa o interna a ellos. Por otro lado, los casos listados por Aristóteles en relación con la causa eficiente resultan cuestionables y, en mi opinión, muy interesantes. El artesano conoce el medio eficiente, sus herramientas a través del que su acción crea productos. El marinero, por ejemplo, corrige el rumbo de su nave ante determinado cambio de viento para evitar una tormenta. El médico debe conocer las causas de la enfermedad para entender su evolución y poder tratarla. Y por último, los perros siguen el rastro de otros animales para encontrarlos. Si bien, aunque sí puede haber cierta noción causa-efecto en los tres primeros ejemplos, el artesano, el marinero y el médico, ninguno de ellos conoce estas cosas, digamos, desde el mapa conceptual aristotélico de manera necesaria. El artesano sabe cómo usar el martillo y el cincel para dar una determinada forma a un bloque de mármol. En un sentido estricto, el marinero no está pronosticando lo que va a suceder, sino que se guía por su experiencia acumulada, por ejemplo, ante los cambios de viento para trazar su rumbo. Así pues, aquí no es tanto una cuestión de conocimiento teórico como de hacer, de una guía para la acción. La manifestación más clara de lo anterior es el perro, un animal que desde la perspectiva aristotélica carece de logos, que no puede acceder al conocimiento teórico y por tanto es incapaz de concebir como tal la noción de causa, desde una perspectiva teórica. Ahora bien, la alusión al médico por parte de Aristóteles es sumamente interesante, pues referirse a esta figura como conocedor de causas para pronosticar lo que sucederá está enmarcando a este médico en una escuela antigua de medicina muy concreta, la hipocrática. La medicina hipocrática realiza un estudio etiológico, un estudio de causas para diagnosticar y tratar las enfermedades. Sin embargo, en este periodo, en el periodo helenístico que estamos hablando, en la antigüedad en general, no existe una única escuela médica y, por tanto, tampoco una sola aproximación y un solo método en medicina. En este sentido, resulta interesante referirnos a la medicina empírica, por ejemplo. Herófilo de Calcedonia entiende sus diagnósticos como una reconstrucción heurística del mundo físico que no refleja necesariamente relaciones causales reales. El médico empírico no busca conocer la cadena causal que produce la enfermedad, no pretende alcanzar una explicación etiológica de la naturaleza, de la fisis de dicha enfermedad. Más bien está interesado en mejorar la capacidad curativa de sus métodos a través de la observación empírica. De esta forma, no persigue fines teóricos, sino fines puramente prácticos. A diferencia de la medicina hipocrática, la escuela empírica observa situaciones específicas para elaborar un catálogo de casos individuales y no de casos generales de carácter especulativo explicados desde una aproximación causal. Esto se debe a que consideran lo primero más útil para alcanzar la curación, ya que cada paciente es un caso individual y específico que requiere y merece un análisis específico. Además, el médico empírico se cuestiona la posibilidad del conocimiento certero de la causa, sin por ello dejar de considerar que hay una. Esto es muy importante. El interés no es el establecer la línea teórica causa-efecto. Se admite que existe una causa de la enfermedad, pero no es lo que le interesa. Lo que le interesa es la curación en este sentido. El conjunto de lo anterior es lo que hace que la escuela empírica abandone el estudio de la causa, el estudio teológico, pues primero resulta carente de certeza y principalmente es menos eficaz que atender a los casos particulares para tratar cada situación particular. Cada enfermedad, cada paciente requiere un tratamiento específico. Es decir, no solo se abandona el conocimiento de causas porque las explicaciones que se desprenden de ese conocimiento causal sean vacías de certeza, sino porque además de ser inciertas, no son útiles para la práctica de la curación. Por ello, el médico empírico emplea un método que ha sido eficaz para tratar una enfermedad en un caso específico anterior, esperando obtener o no el mismo resultado si se dan circunstancias similares en el caso a tratar ahora. ¿Por qué traemos esta colación? Porque esto presenta similitudes con los postulados epistemológicos y la actividad práctica de la escuela de Cirene. Recordemos que, de acuerdo con estos filósofos, solo conocemos con certeza nuestras afecciones, nuestro espacio. A la par, aceptan que existe una causalidad de los pace,
el pathos es producido por algo, pero se niega que ese agente que lo produce pueda ser conocido. No se conoce cómo es esa causa de la afección. Es decir, no se conocen las propiedades de aquello que está provocando la afección de una manera cierta. Esto se debe a que, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias, un sujeto saborea la miel como dulce y en otras como amarga. De esta forma, no encuentran la certeza necesaria para aceptar la constancia efectual, la condición necesaria para aceptar un conocimiento de causas. Es decir, una misma causa no puede producir efectos distintos si afirmamos tener un conocimiento de causa. Además, aunque dos sujetos se refieran a sus afecciones particulares ante un mismo objeto empleando la misma palabra, no contamos con los medios para comparar y discernir si sus afecciones son idénticas entre sí, puesto que son privadas. Así, según los cirenaicos, es imposible deducir las propiedades de lo que produce un pathos con criterio. El pathos, en este sentido, hay que decirlo claramente, fracasa como un criterio de conocimiento teórico, pues es estrictamente privado, anulando la posibilidad de intersubjetividad y no ofrece información evidente acerca del ser de las cosas, imposibilitando toda objetividad. Por ello insistimos en su uso dentro del marco de la Escuela de Cirene como un criterio que marca el límite del conocimiento humano, que no permite alcanzar la ansiada episteme, el saber científico o el conocimiento en estado puro. De aquí que el pensamiento cirenaico sea típicamente catalogado como un nihilismo epistemológico, que termina siendo muy próximo al antiguo escepticismo griego. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia clara que te diría un escéptico al compararse con un cirenaico? Diría, bueno, un cirenaico es un dogmático negativo, porque está afirmando la imposibilidad del conocimiento. El escéptico se mantiene en duda, suspende el juicio. Pero a efectos prácticos, al ojo que no es experto, esta parte de la filosofía cirenaica, en comparación con la escéptica, resulta muy familiar, muy parecida, hasta el punto en el que ciertas argumentaciones parecen ser paralelas y coincidentes. Ahora, como consecuencia de ello, la filosofía cirenaica, en principio, es susceptible de caer en un bucle de afasia y apraxia. Ya hemos analizado la evasión de la afasia de estos filósofos que recurren al uso de expresiones tecnificadas cuya referencia es la afección padecida por el sujeto. No obstante, el importante obstáculo de la apraxia no lo hemos tratado todavía, pese a que sea una crítica que es latente tanto en el texto de Plutarco como en el de Aristóteles que hemos mencionado, que nos han llevado a este punto. Y es que, ¿qué modelo de filosofía práctica se podría desprender de una teoría del conocimiento como esta, algo que está negando el conocimiento objetivo? Pues bien, la combinación de la imposibilidad del recurso a la realidad, a la physis si se quiere, y el no postular un criterio de conocimiento intersubjetivo, provoca que todo argumento elaborado por el filósofo cirenaico pueda parecer vacío. Entonces, ¿cómo discernimos qué acciones están justificadas y cuáles no? Pues bien, el hecho de desmarcar la naturaleza como referencia última de la elaboración filosófica cirenaica conlleva a su vez que no es necesario ir más allá de la apariencia, convirtiendo el propio pathos en el punto de partida eficaz para guiar nuestras acciones. La afección, que no funciona como un criterio intersubjetivo de conocimiento, triunfa como criterio práctico para el sujeto que lo padece. La relación entre apariencia y realidad es fundamental para el desarrollo de cualquier sistema filosófico. A ella quedan vinculados los desarrollos epistemológicos y ontológicos, obviamente, y en el caso de la Escuela de Cirene, dicha relación es concebida de tal manera que deja abierta la posibilidad de que lo que aparece para un sujeto no se corresponda con el ser de lo real, pues este es incognoscible. La apariencia y la realidad pueden no estar en consonancia, y la disparidad afectiva de distintos sujetos de hecho está apuntando en esta dirección. Aunque alguna afección puede que no esté distorsionando la realidad, en último término no contamos con un criterio que nos permita discernir esos casos. Así pues, lo único que nos queda es la afección, una apariencia que no transmite evidencia alguna sobre lo aparentado, pero que tiene una consistencia tal que lo habilita como cierta forma de criterio. Por un lado, el pathos marca el límite de la aprehensión humana, el aparecer del mundo para un sujeto. Pero como ya hemos indicado, dicho aparecer no se identifica necesariamente con el ser de las cosas. La physis, la naturaleza, es inaprehensible, lo cual no significa que sea ontológicamente indeterminada, sino que el sujeto no cuenta con las capacidades para aprenderla. No sabemos si existen los objetos o estamos, en cambio, en una realidad sometida a procesos ontológicos constantes.
Y en este sentido, según los cirenaicos, no somos capaces de alcanzar un conocimiento objetivo y debemos limitarnos a expresar el aparecer subjetivo si queremos quedar libres de error en nuestra manifestación de los juicios. Por otro lado, el cirenaico prestará especial atención a una de las características del padecimiento del pathos, que no es otra que el hecho de que se nos impone. No experimentamos una afección placentera, dolorosa o intermedia porque queramos. Y además nuestra volición es incapaz de modificar esa forma en la que se manifiesta la afección. Es el aparecer de la afección, su propio padecimiento, lo único que estos filósofos encuentran poseedor de una imposición evidente e infalible. Es lo único que no cuestionamos. Y es esta misma imposición de la afección lo que le permite operar como un criterio práctico. El hecho de que la afección contenga estas características permite a un sujeto desarrollar su actividad vital, simplemente atendiendo a los pace del momento, a los pace particulares que experimenta, sin importar su correspondencia con la realidad externa. El filósofo cirenaico comerá ante la afección del hambre, del mismo modo en el que la sed le dirige a la bebida. De forma similar, en la que el médico empírico observa los casos individuales para efectuar su práctica curativa, el filósofo cirenaico atiende a las afecciones del momento para dirigir su acción. La guía para su desenvoltura no se encuentra en cómo son las cosas, sino en cómo nos aparecen las cosas, en cómo experimentamos nuestras afecciones. Aquí es sumamente interesante la forma en la que Sexto nos transmite esta vinculación entre la teoría del conocimiento cirenaica y, digamos, la teoría de la acción cirenaica. Nos dice, lo que dicen estos hombres, los cirenaicos, sobre los fines, parece ser análogo a lo que dicen sobre los criterios, pues los pace se extienden hasta los fines. Algunos paces son placenteros, otros son dolorosos y otros son intermedios. Dicen que los dolorosos son males y su fin es el dolor. Los placenteros son bienes cuyo fin es el placer infalible. Y los intermedios no son ni buenos ni malos y su fin no es ni bueno ni malo, es decir, un pathos entre el placer y el dolor. Entonces, de todas las cosas que existen, los paces son criterios y fines y vivimos, dicen, siguiéndolos, prestando atención a la evidencia y a la satisfacción. A la evidencia respecto de los otros pace y a la satisfacción respecto de los placeres. El pasaje muestra en dos ocasiones que Sexto entiende la práctica cirenaica como algo que se desprende de las elaboraciones epistemológicas de la escuela. Y aunque esté hablando en términos hedonistas, de placer y dolor sobre todo en este caso, es algo que también se transmite a las otras versiones de las propuestas éticas cirenaicas, especialmente la de Teodoro. Recordemos, Teodoro el ateo sustituye el hedonismo cirenaico por algo que podríamos llamar una moral de la alegría. Pero en este sentido, si el tradicional hedonismo cirenaico postula como los dos grandes criterios de acción el placer y el dolor, Teodoro los está sustituyendo por la alegría y la pena en este sentido. Lo único que consideran aprensible estos filósofos es aquello que puede funcionar como criterio práctico. Esto provoca que en la praxis el filósofo cirenaico asuma las propiedades epistémicas del pathos. Dicho de otra forma, las características epistemológicas de las afecciones son traducidas análogamente a la práctica cirenaica. La afección opera como un criterio práctico privado para el sujeto que lo padece, porque el pathos es privado. La prioridad como criterio es dada a la afección que está siendo aprendida en el momento, ya que las afecciones son monocrono y de una única duración. Y por último, la imposición de la afección sobre el sujeto, a pesar de que no aporte información evidente acerca de la realidad, ofrece una guía de actuación. Nos está ofreciendo una información de vital importancia. Nos está diciendo cómo estamos siendo afectados por el mundo en cada momento. El cirenaico, en este sentido, presta atención a su experiencia y aprende de ella. Con la mente atenta a sus afecciones, construye un catálogo de circunstancias particulares, por ejemplo, beber un vaso de agua o un pinchazo con un alfiler, a los que asocia cierto contenido afectivo esperable. En la misma línea del ejemplo, el placer de beber, el dolor del pinchazo. En este sentido, el cirenaico terminaría elaborando una catalogación de experiencias. Cuanto más experimente un cirenaico, más criterio dispondrá a la hora de guiar su acción. Dicha catalogación es empleada para guiarse en las circunstancias del presente y además resulta eficaz en la mayoría de los casos. No obstante, el filósofo de la escuela de Aristipo siempre debe ser consciente de que esta guía no es infalible. Por eso la primacía es otorgada a los pace
que se está experimentando en este momento. No conocemos los objetos, entonces, si yo cada vez que bebo agua experimento placer, puedo establecer mentalmente esa conexión agua-placer, pero sin embargo no puedo afirmar que el agua sea placentera. Entonces tengo que estar, digamos, lo suficientemente capacitado para adaptarme en esa circunstancia en la que el agua no se me presente como placentera. No puede en este sentido el filósofo cirenaico esperar obtener siempre la misma afección de un objeto específico, puesto lo que aprende son sus pace y no las cosas. Así, las afecciones del presente han de ser el criterio prioritario para la orientación de la acción. Acción que, en el caso cirenaico, en líneas generales estará dirigida hacia la obtención de placeres, por lo menos en los primeros desarrollos éticos de la escuela. La filosofía cirenaica construye en este sentido una de las arquitecturas conceptuales más radicales de toda la antigüedad. Al negar la posibilidad de un conocimiento objetivo del mundo, sitúa el centro de la reflexión en la experiencia afectiva y al hacer del pathos el criterio supremo de la acción, funda una ética basada en la inmediatez de la vida. El pathos marca el límite del conocimiento, pero precisamente por ello se convierte en el fundamento más firme que tenemos para la praxis. Esto es lo que tienen en común todas las propuestas cirenaicas. Todas las propuestas éticas cirenaicas parten de esta premisa. En este sentido, a mí me gusta típicamente distinguir 4 grandes ramas dentro de la práctica cirenaica. Lo que me gusta denominar como el primer hedonismo cirenaico, un hedonismo que va desde Aristipo de Cirene, el fundador, Aristipo el Viejo, hasta el nieto de Aristipo, Aristipo el Joven o Metrodidacta, incluyendo otras ramas, y luego a partir de este punto tendremos que distinguir 3 vertientes distintas. Un hedonismo que tradicionalmente se suele describir como un hedonismo más moderado en comparación con el primer hedonismo, que sería la propuesta aniceriana, de Aniceris de Cirene. Un hedonismo pesimista, que es el fundado por Egesias, el persuasor de la muerte, y por último esta moral de la alegría que ya he mencionado de Teodoro el Ateo. Lo que pasa con estas 4 vertientes es que son sustentadas desde esta base epistemológica común. En la mayoría de los casos nos encontramos que los filósofos cirenaicos, da igual de qué vertiente de la escuela procedan, no están desarrollando una postura ontológica respecto a la realidad, no se manifiestan en ese sentido. Quizá la única excepción sea en este caso la de Teodoro el Ateo, en el quien podríamos ver cierta evidencia en posibles indeterminismos ontológicos a raíz de la influencia que tiene en su desarrollo filosófico la figura de Pirrón de Elis. Lo que sucede en este sentido es que todas las propuestas éticas cirenaicas, toda la filosofía de la acción cirenaica, si se prefiere, es una filosofía, es una perspectiva que atiende racionalmente a la afección respetando todas estas cualidades que hemos ido desarrollando. En este sentido, se vuelve sumamente complejo en la descripción del hedonismo cirenaico desde las concepciones que tenemos actualmente del hedonismo. Típicamente hoy, si abrimos cualquier diccionario y buscamos la palabra hedonismo, encontraremos 2 definiciones. La primera, suele ser algo así como teoría que afirma que el placer es el fin último de la vida o cosas similares, o el fundamento de la vida. Y luego inmediatamente encontramos una segunda definición como un estilo de vida centrado en la búsqueda del placer. Los cirenaicos son partícipes de ambas definiciones, de eso no cabe duda, solo hay que dar una pequeña leída al anecdotario cirenaico para afirmar que estos filósofos viven placenteramente, de eso no cabe duda. Sin embargo, con esta primera acepción, aquella que dice que es una teoría que sostiene que el placer debe ser concebido como el fin último o fundamento de la vida, es cuando entramos en ciertas complicaciones. ¿Por qué? Es algo relativo al término fin, al término telos en este caso. Cuando Aristipo de Cirene, el fundador, empieza a desarrollar el hedonismo cirenaico, lo que nos encontramos es, de hecho, la ausencia de la participación de Aristóteles. Estas concepciones del telos, entendidas como el fin último que guía toda deliberación y de acción, es una cosa que adquiere centralidad en la filosofía con la intervención del Estagirita.
Pero cuando Aristipo está configurando este primer hedonismo cirenaico, esa participación de Aristóteles es ausente. Y por lo tanto resulta complicado afirmar que en el caso cirenaico el placer sea el fin último de la vida. En este sentido, habría que analizar en los fragmentos, no en los fragmentos, en los testimonios que sobreviven hasta nuestro tiempo el uso de ese término. Y hay alusiones al placer como fin, pero insisto que debemos cogerlo con pinzas en este sentido. ¿Por qué? Porque si el placer fuese concebido como el fin último de la vida por los cirenaicos, todo quedaría en cierta medida supeditado al placer. Y en cambio, una de las cosas que encontramos a Aristipo constantemente haciendo es el hecho de rechazar el placer. Tener esa capacidad de rechazar el placer, siempre repitiendo algo parecido a un mantra suyo prácticamente, que es el de poseo pero no soy poseído. Esta es la clave del sabio cirenaico en el sentido práctico, por lo menos en este primer hedonismo cirenaico. El filósofo, el sabio, debe ser dueño de su placer, debe ser dueño de su dolor, debe ser dueño de sus afecciones, pero sobre todo debe ser dueño de sí mismo. Esto es, sin duda, una consecuencia de la herencia socrática de Aristipo. Aristipo es alguien que está poniendo en primer plano la encrateia, el gobierno de sí mismo, con la sofrosine, la templanza, la capacidad de elegir correctamente entre el placer y el dolor, racionalmente. Y en este sentido, hablar del placer como el bien último produciría incoherencias con estas afirmaciones. ¿Qué es lo que pasa? Parece que en la filosofía cirenaica lo que siempre encontraremos por encima del placer es al sujeto en sí mismo, el sujeto que debe ser el guía último de su acción, nunca debe entregarse al placer en este sentido, siempre es dueño de sí mismo. Cuando atendemos entonces al hedonismo cirenaico, no debemos caer en este error de asimilarlo con esta típica definición que nos encontramos de la teoría que funda el placer como un fin último de la vida, etc. Es más bien un hedonismo en tanto que el placer adquiere un papel protagonista en sus decisiones, en su deliberación, en sus consideraciones. Pero si bien siempre por encima del placer encontraremos al individuo en sí mismo. En este sentido es interesante prestar atención a las 3 veces en las que podemos encontrar la palabra telos apareciendo en relación con el pensamiento cirenaico. Una de ellas es en Diógenes Laercio, cuando nos dice algo por el estilo de: y dicen los cirenaicos que el placer es el fin porque desde niños lo buscamos de manera irreflexiva y no huimos de nada como de su contrario, el dolor. Ahí se está usando la palabra telos, pero en referencia como al fin de un instinto, porque lo estamos usando irreflexivamente, no hay participación alguna de la racionalidad en este aspecto. Esto es lo que podríamos decir fundamenta hasta cierto punto la elección del hedonismo, pero no por ello el placer relega todo lo demás a un papel secundario. Es más bien la fundamentación sobre la que eligen de todas las afecciones posibles la afección placentera en un primer momento y por qué huyen del dolor y no de otras cosas en este aspecto. Más tarde podemos encontrar otra referencia al telos en uno de los fragmentos que hemos leído del Sexto Empírico, pero en este caso lo curioso es que el telos no solo queda referido al placer, sino también al dolor y a las afecciones intermedias, aquellas afecciones que no son ni placenteras ni dolorosas. En este sentido, el telos está siendo empleado, el término telos parece estar siendo empleado más bien como aquello que expresa completamente lo que se está otorgando a un elemento, en este caso al placer. Está actuando como un telos en el sentido de que se está expresando que se le está adhiriendo a esa noción del placer el bien moral, al dolor el mal, y en cambio a las afecciones intermedias un valor moralmente neutral, pero sin embargo representacionalmente efectivo. Es, digamos, una expresión anacrónicamente intencional de lo que se le está atribuyendo a las afecciones. Es lo que le permite al filósofo cirenaico establecer el vínculo entre la afección y el mundo externo. Ahora, recordemos, ese vínculo es un vínculo provisional.
¿Por qué? Porque no estamos conociendo ese objeto del mundo. Y por último, en un texto que también hemos leído, en este caso el de Aristócles de Mesina, en el que establece una referencia específicamente a Metrodidacta, al nieto de Aristipo, en el que dice que definió claramente que el fin es el vivir placenteramente. Desde la perspectiva de Aristócles, en este caso, por supuesto, se está empleando este término telos en el sentido de fin último de toda deliberación y de acción. Recordemos, Aristócles es un peripatético, entonces, por supuesto, está teniendo esta noción en mente. Pero lo curioso es en qué se está identificando ese fin último, y no es precisamente en el placer, no es precisamente en una única afección placentera, sino en el vivir placenteramente, algo que quizá queda en relación con la única definición que encontramos sobre la felicidad en términos cirenaicos. La felicidad es la memoria de los placeres pasados, la vivencia de los placeres presentes y la expectación de placeres futuros. Eso podría ser el vivir placenteramente, pero desde luego no es algo que sea adquirido en el primer momento en el que experimentamos placer. No tendría sentido hablar de un fin último en este sentido. Así pues, este Gedeoscen, este vivir placenteramente del que está hablando Metrodidacta, parece imbricar varias afecciones placenteras y por ello a la vez, como es algo que sucede a lo largo de toda una vida, no está descartando la presencia del dolor en eso. En último término, podría uno objetar que si se elimina todo el dolor, el placer pierde todo su sentido. No tenemos algo con qué compararlo para decir es bueno y esto es malo. Si bien este uso de Metrodidacta es algo que tiene sentido filosófico, puesto que cuando Metrodidacta está desarrollando su actividad filosófica, Aristóteles ya está participando en esa discusión filosófica. Entonces no es carente de sentido. En último término, la ética cirenaica consiste en atender racionalmente a las afecciones. ¿Cómo atiende uno racionalmente a una afección? Primero que nada, a través del reconocimiento de todas esas características que hacen que la afección opere como criterio límite del conocimiento, reconociendo que es privada, reconocimiento que es monocrono, es decir, de una única duración, y por lo tanto que como es algo que es evidente con respecto de sí misma, tampoco me está aportando información alguna de los objetos. Esto tiene consecuencias radicales. En este sentido, cuando el cirenaico nos está diciendo que está intentando perseguir la vida placentera, no nos está diciendo exactamente en qué consiste esa vida placentera, porque no podemos de primeras saber qué cosas son placenteras hasta el momento en el que las estamos experimentando en una determinada circunstancia. Esto hace que, por ejemplo, solo el sujeto que experimenta el placer sea capaz de decir esto es placer y esto es dolor, y por lo tanto distintos sujetos pueden encontrar placer y dolor en distintas cosas, algo que es, en mi opinión, de suma importancia tener en cuenta. En este sentido, Filodemo de Gadara es una cosa que reprocha a la filosofía cirenaica. Dice, están aquellos que, refiriéndose a las afecciones como el único criterio, otorgan a la autoridad a cualquier persona de decir que encuentran placer en cualquier cosa que encuentran. En este sentido, el hedonismo cirenaico no es una moral al uso, no nos está dando unas reglas generales que todo el mundo podamos aplicar por igual. No, es una guía de acción individual. Por eso también yo a veces me encuentro con cierto resquemor en hablar de la filosofía moral cirenaica. Tendríamos que matizar que esa filosofía moral es una filosofía de la acción, y en ese sentido encontramos muchas alusiones dentro de la perspectiva cirenaica al sentido de es necesaria la ley, la convención, el nomos, porque nuestra propuesta ética no nos está diciendo cómo tenemos que vivir todo el mundo. La cosa es que dice el sabio, no importa bajo qué leyes viva, el sabio seguirá viviendo de la misma forma. Entonces, la imbricación es del sumo interesante, y en figuras como Arete de Cirene, que es la hija de Aristipo, sucesora de Aristipo en la cabeza de la escuela cirenaica tras el fallecimiento del fundador, este tipo de afirmaciones terminan siendo hasta cierto punto contraculturales, lo cual lleva a la escuela de Cirene en entrar en directa competencia en muchos aspectos con el cinismo antiguo. Si bien
Es importante señalar que el cirenaico no tiene ningún interés en promover o producir un cambio social como tal. Mientras que el cínico se define a sí mismo como ciudadano del mundo, el cirenaico se define a sí mismo como ciudadano de ninguna parte. Él se centra en su entorno cercano, se centra en su actividad y, si acaso, en aquellos sujetos con los que ha desarrollado un vínculo afectivo. Eso es lo que influye en la vida del cirenaico. El cirenaico, en último término, es un filósofo que, de acuerdo con las palabras de Aristipo, nos enseña cómo no ser esclavos. Nos enseña cómo no ser esclavos. Ahora, esa enseñanza requiere un pago. Los cirenaicos son los primeros socráticos en demandar una compensación económica para recibir esas enseñanzas. Y puesto en manera positiva, ese objetivo de no ser esclavo podría traducirse al ser libres, pero el ser libres, ¿entendido de qué manera? La libertad no consiste, en el caso de la filosofía cirenaica, en un retorno a la vida natural como sería en el cinismo. En este sentido, tenemos anécdotas que apuntan muy claramente a este aspecto. Cuando a Aristipo le preguntan en qué se diferencia una persona educada de una persona que no ha sido educada, la respuesta de Aristipo es simple: lo mismo que se diferencia un caballo salvaje y un caballo entrenado. El caballo entrenado es el educado, y Aristipo estaba valorando la educación, especialmente si es la impartida por él. Entonces no es un retorno a la naturaleza, pero tampoco es algo, esa libertad, esa leucería, no es algo que es otorgado por el nomos vigente en una polis u otra. ¿Por qué? Por esa insistencia de que si las leyes se suprimen, el sabio cirenaico seguiría viviendo de la misma forma. La libertad en el caso cirenaico es algo que pertenece al carácter del individuo, al ethos. El culmen de la educación cirenaica es el desarrollo del carácter de la persona, del individuo que es libre. Y es libre mientras mantenga este mantra de Aristipo de poseerse sin ser poseído. Poseer sin ser poseído. El único que puede elegir sobre tu acción debería ser tú mismo en este sentido. Pero esa elección es algo que se debe hacer con el criterio suficiente. Y es un criterio que nos fuerza a reconocer que exige una demanda constante de nuestra atención. Puesto que el único criterio, lo único que aprendemos es algo que es dependiente de la circunstancia específica, alguien puede ser sabio y dejar de serlo de un momento a otro. Alguien es sabio si atiende correctamente a sus afecciones, pero en el momento en el que quiere imponer esas afecciones a otro, en el momento en el que empieza a tomar cosas por sentado, esa persona pierde su sofía, pierde su sabiduría. Es una demanda constante que además depende de un determinado ejercicio, y es el ejercicio de lidiar correctamente con todas las afecciones, pero especialmente, curiosamente, es el aprender a lidiar correctamente con las afecciones del placer. El placer, si por ejemplo prestamos atención a las teorizaciones cínicas del placer, sobre todo en lo que son los discursos de Diógenes o los discursos del rey producidos en un cinismo tardío, presentan al placer como el mayor enemigo que el ser humano puede confrontar. ¿Por qué? Porque el placer parece adueñarse del individuo. El cirenaico dice, bueno, es una posibilidad, pero lo que pasa es que esas personas no están lidiando correctamente con las afecciones, se están volviendo dependientes del placer en este sentido. Entonces, la práctica cirenaica se centra en este autodominio, en este autocontrol, un autocontrol que solo lo puedes poner a prueba si experimentas placer. Si el mayor enemigo del gobierno de sí mismo es el placer, ¿cómo puede uno afirmar que se gobierna a sí mismo si nunca experimenta el placer, si nunca pone ese dominio de sí mismo en peligro, digamos? En este sentido, Aristipo no está solo impartiendo lecciones teóricas, no solo está hablando de toda esta epistemología, todas estas características que hemos venido desarrollando, sino también está estableciendo prácticas vitales. Lo que vemos es que Aristipo es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier lugar, a cualquier tiempo, a cualquier persona, y es capaz de adaptarse de tal manera que parece que siempre sale ganando, podríamos decir de manera sencilla. Es un filósofo camaleónico.
Entonces, Aristipo no tendrá problemas en manifestar su opinión si considera que las circunstancias permiten hablar con plena libertad, en este sentido. Hasta cierto punto comparte la parresía cínica, la franqueza cínica, pero a diferencia de los cínicos no tendrá ningún inconveniente en mentir si cree que esa circunstancia requiere de esa mentira. ¿Por qué? Porque uno mismo, una actividad típica de Aristipo será estar en cortes de tiranos a los que Aristipo entretiene con su filosofía, entretiene produciendo bromas, entretiene riéndose del tirano de turno, pero este tipo de actividad lleva como consecuencia que en algún momento el tirano de turno se canse de Aristipo y entonces la vida de Aristipo pueda entrar en peligro. Por lo tanto, Aristipo tiene que ser capaz de renunciar a todos esos privilegios que le ha otorgado ser miembro de esa corte y sobrevivir, digamos, desnudo a cualquier naufragio. Esto es, en este sentido, por lo que Aristipo y los cirenaicos tomarán a un héroe mitológico como su modelo por excelencia. Y este héroe no es otro que el héroe de la metis, el héroe de la astucia, es Odiseo. El héroe cirenaico no puede ser otro que Odiseo. ¿Por qué? Porque Odiseo es capaz de sacar provecho de cualquier circunstancia, sea una circunstancia que en un principio es favorable, sea en una circunstancia que en un principio prometa más sufrimiento que otra cosa. Pensemos un momento en la figura de Odiseo. Odiseo es el héroe que tiene muy claro cuál es su objetivo. El objetivo inicial de Odiseo es quedarse con su familia, con su recién nacido Telémaco. Y cuando es inevitable la partida a Troya, ese objetivo cambia a retornar a casa. Odiseo hace todo lo que hace para llegar a casa, para volver a casa. Pero además todo lo que hace en este sentido, la partida son casi 20 años el viaje de Odiseo en este sentido. Durante esos 20 años lo que vemos es que Odiseo no solo está poniendo un esfuerzo doloroso por conseguir su objetivo, sino que a la vez es capaz de disfrutar de todos esos eventos que tienen lugar en su viaje, cuando está con Calipso, por ejemplo. Pero a la vez, cuando el dolor es inevitable, la actitud de Odiseo es la que es capaz de aguantar ese dolor sin perder de vista su objetivo y, por tanto, hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlo. Esta es la figura por antonomasia para el comportamiento de un cirenaico. En este sentido, el cirenaico sí, típicamente, si puede, estará vestido con su toga lujuriosa de color púrpura. Pero, en cambio, si la circunstancia lo requiere, será capaz de vestir como un cínico. Esto, insisto, es el objetivo del cirenaico, por lo menos de los primeros cirenaicos, en el caso de Aristipo, es el de la adquisición de este carácter del individuo libre, que les lleva a pugnas constantes con el cinismo. El cinismo, recordemos, como bien os habrá comentado Ignacio, es una conquista mediante el esfuerzo de la libertad individual que se asocia con la vida natural. El cirenaico también busca esa conquista de la libertad individual, pero no solamente mediante el esfuerzo y el entrenamiento, sino mediante el disfrute. No solo hay cosas malas en este sentido, no solo uno tiene que aguantar penas para vivir bien, no, tiene que saber aguantar las penas, pero también disfrutar los momentos en los que se debe disfrutar. En esta perspectiva, Aristipo, insisto, es capaz de mimetizarse y desde esta línea también se establece una clara diferencia entre las dos posiciones de las filosofías de las libertades por antonomasia de la antigüedad. Cinismo, desde luego, cirenaicos desde mi perspectiva. Cuando Aristipo y Diógenes se encuentran en los baños públicos de Atenas, en un invierno crudo en Atenas, empiezan a discutir entre sí cuál de las propuestas filosóficas es realmente la que lleva a una libertad plena del individuo. Basta decir que no llegan a un acuerdo, cada uno está defendiendo su postura. Pero, de acuerdo con esta anécdota, Aristipo tiene una idea brillante. Aristipo sale corriendo de repente del baño, coge el manto raído del cínico, se lo pone y sale corriendo por las calles de Atenas en este pleno invierno. Cuando Diógenes se da cuenta, sale inmediatamente detrás de Aristipo
corriendo, insisto, desnudo, empapado, en pleno invierno, en una Atenas donde hace mucho frío. Obviamente, como el cínico entrena físicamente más que el cirenaico, Diógenes le atrapa. Pero en ese momento Aristipo le ofrece una gran lección. Le dice, ¿ves, Diógenes? Tú afirmas que tu vida perruna te otorga la libertad, pero eres dependiente de tu imagen. Si verdaderamente fueses un perro libre, no habrías tenido ningún inconveniente en coger mi toga lujuriosa porque el lujo te es indiferente. En cambio yo soy verdaderamente libre porque no he tenido ningún inconveniente en abandonar el lujo y usar tu manto. Desde ese punto se dice, de acuerdo con esta versión, que Diógenes reconoce en Aristipo al verdadero perro. No olvidemos que esto es una construcción posiblemente falsa, pero nos ofrece esta imagen de Aristipo como dueño de sí mismo, no es esclavo de su placer. En este sentido, insisto, la clave de la filosofía cirenaica reside desde este fundamento epistemológico que hemos ido tratando. El placer es una afección, pero como tal es una cosa que depende del momento y tampoco en este sentido es algo que podamos controlar del todo, pero tampoco nos debe controlar a nosotros. Tenemos que mantener esa posesión de nosotros mismos. Consiste la sabiduría cirenaica, por tanto, insisto, en una combinación de estas premisas epistemológicas con el desarrollo de ciertas virtudes éticas. Es una combinación de teoría y praxis hasta cierto punto. En la teoría encontramos toda esta amalgama que hemos venido hablando al principio sobre la imposibilidad de obtener un conocimiento objetivo o intersubjetivo, pero a la vez implicando en este sentido el reconocimiento de la posibilidad de que estas afecciones, debido a que se nos imponen, tienen para operar como criterio práctico. Es lo único que nos sirve de guía. Ahora bien, es una guía individual, privada y cambiante. Debemos tener la mente abierta, si se quiere, en este sentido, para ser capaces de adaptarnos al cambio de esa afección que tenemos. Nuestra guía se hará de acuerdo atendiendo racionalmente a esas afecciones. ¿Qué es ese atender racionalmente a las afecciones? Reconocer su capacidad limitada epistémicamente, reconociendo su imposición, pero también manteniendo nuestra independencia en la medida de lo posible. ¿Cómo se consigue eso? A través del desarrollo de esas virtudes éticas. Las virtudes éticas que Aristipo encapsula en ese poseo, pero no soy poseído. Es un desarrollo del autocontrol, un desarrollo de la templanza. Un desarrollo que además se imbrinca también con, curiosamente, algo que yo considero una virtud ética cirenaica, que sin embargo no tenemos propiamente una palabra en griego porque no nos referimos a ella como una tradicional virtud griega, que es una sociabilidad. Aristipo es alguien que es capaz de lidiar con cualquier persona, sean tiranos, sean piratas, sean filósofos, sean ganadores de Juegos Olímpicos. Aristipo va a adaptarse a la persona con la que habla, va a adaptarse a la circunstancia, al momento, al placer, al sitio, al tiempo, para vivir lo más placenteramente que se pueda en cada circunstancia. Solo en este sentido, el cirenaico es capaz de decir que es sabio. Pero la sabiduría cirenaica no es algo que se adquiere y ya desde ese momento uno será siempre sabio. No. El cirenaico debe mantenerse siempre en guardia, en este sentido. Uno puede ser sabio, sí, Aristipo es el ejemplo de ello, pero uno puede dejar de ser sabio si deja de prestar atención a las cosas que debe prestar. Ahora mismo, con esto voy a concluir la presentación. Si alguien tiene preguntas, espero que sí tengáis, soy más que bienvenido para formularlas. Muchas gracias de antemano. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay una, hablo yo, si queréis. Bueno, en realidad son dos. Tal vez. La primera es, antes hablábamos también de la influencia tal vez de los textos de Platón, ¿no?, sobre los cirenaicos. Quería preguntarte por eso, por el Teteto, ¿no?, por el Protágoras, el Teteto, ¿no?, como tal vez incorpora detalles, ¿no?, de ese relativismo protagónico para esta cuestión de las afecciones, de su privacidad y de su inmediatez también. Y lo segundo es una pregunta
bueno, un poco meta sobre la propia posición cirenaica, en el sentido de, por ejemplo, los escépticos, ¿no? Siempre están pensando en el carácter autorreflexivo, por ejemplo, de lo que dice, ¿no? Bueno, esto hay que tomarlo en cuenta que lo digo, pero si realmente decirlo, ¿no? E incluso la propia posición pirrónica, ¿no? De Sexto al menos, es, bueno, yo te hablo así en este modo, yo vivo así porque me funciona, pruébalo si quieres, pero no hay ningún tipo de autoridad epistemológica, ¿no? De mi posición es la correcta, o la buena, simplemente a mí me ha funcionado, es bueno, pruébalo. En este sentido, ¿no? Los cirenaicos sí que parecen ser profundamente distintos del escepticismo pirónico, tal vez en ese punto, ¿no? Que de alguna manera la doctrina entera está basada en una tesis epistemológica, como puede ser tal vez la tesis negativa, ¿no? Que dices esto de esta naturaleza de las cosas inaprensibles, pero tal vez más bien sea más correcto decir una positiva, también dirás tú, de tengo este acceso inmediato, ¿no? a mis afecciones, del cual se deriva después el negativo. Esto ya lo dirás tú, es así. Entonces, la cuestión es, en última instancia, esta construcción entera cirenaica, si alguien dijera, bueno, si todas estas afecciones son privadas, ¿no? ¿Qué autoridad tienes para decirme que esta es la concepción adecuada del mundo? ¿Sería recurrir en ese momento a, bueno, es que esto nos permite vivir bien? ¿O sería tal vez extender todas sus declaraciones a, bueno, esto no es más que una declaración afectiva, ¿no? Que tal vez sería lo que haría Protágoras, ¿no? Para volver a enganchar con eso, no sé qué opinas. Bueno, muchas gracias, las dos son muy buenas preguntas, Julio. Bueno, ¿vale? Empezando con el Teteto y el Protágoras. Claro, sobre todo en el Teteto. Teteto, diálogo platónico dedicado al conocimiento. Hay una parte clave en ese diálogo en el que Sócrates con Teteto empieza a dialogar sobre los filósofos compsóteroi, los filósofos sutiles. Unos filósofos que Platón tiene, digamos, reticencia a nombrar específicamente, que los describe así como alumnos o seguidores de Protágoras, ¿no? Estos son unos filósofos que centran la tesis central, es que el conocimiento es percepción, episteme es aístesis, en este sentido. Y que esto es porque en el mundo lo que encontramos es un conglomerado de materia informe en el que hay un perpetuo movimiento. Dentro de ese perpetuo movimiento podemos distinguir dos movimientos, uno activo y otro pasivo. En este sentido, para estos filósofos compsóteroi, la realidad siempre se produce en pares, siempre está el perceptor y lo percibido. Y si en este sentido el perceptor desaparece, desaparece el objeto percibido, pero del mismo modo en el que si desaparece el objeto percibido, desaparece el perceptor. Son asimilados en este sentido con los dos movimientos. El sujeto capaz de percepción, digamos, es el movimiento pasivo que recibe el activo, que es el objeto percibido. Bien. Existe el comentario anónimo al Teteto, en el que precisamente, como se dice que desde esta perspectiva ontológico indeterminista de los compsóteroi, no se puede afirmar que conozcamos los objetos propiamente, sino que todo se funda en el aparecer. Lo que resulta es que no se pueden conocer los objetos porque no hay tal cosa como un objeto independiente de la percepción. Por lo tanto, la adscripción de propiedades sensibles o incluso esenciales a esos objetos queda anulada. Pues en el comentario anónimo al Teteto se dice, esto es precisamente lo que dicen los cirenaicos. ¿Es precisamente lo que dicen los cirenaicos? Hay que cogerlo con pinzas. Porque, primero, muy probablemente cuando el Teteto está siendo escrito por Platón, Aristipo ya tiene desarrollada su postura, ¿no? Hay que recordar, Aristipo es de los alumnos de mayor edad de Sócrates. El único que lo sobrepasa es Antístenes, en este sentido. Y a mí hay una cosa que me invita a la cautela. ¿Por qué Platón no está nombrando a los cirenaicos si esta es la postura cirenaica y se sabe que Aristipo en algún momento fue estudiante de Protágoras? Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser cautelosos con la identificación que se hace luego en el comentario anónimo al Teteto. Si bien, en este sentido,
entramos en una complicación. Y es una complicación en la que, siéndote franco, los expertos en la escuela cirenaica no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que posicionarnos en este sentido respecto a la ontología, al papel de la ontología dentro de esta filosofía. Y en esto hay tres vertientes. Están aquellos que defienden que, según los cirenaicos, hay un mundo de objetos con determinaciones, pero lo que pasa es que es un mundo incognoscible, no podemos conocerlo. Hay otro grupo de expertos que defiende un indeterminismo ontológico dentro de la escuela de Cirene y entonces encajarían con lo que se describe en el comentario anónimo del Teteto. En el sentido de, dicen, los cirenaicos afirman que no conocemos los objetos del mundo porque no hay objetos del mundo. Por eso es incognoscible, la física es incognoscible. Y luego está una tercera posición, que es a la que yo me adscribo personalmente, en la que decimos, los cirenaicos se mantienen en una neutralidad ontológica. ¿En qué sentido? Lo único que podemos afirmar, porque es lo que más se repite en las fuentes que llegan hasta nuestro tiempo, es que ellos afirman que la naturaleza, que la física es incognoscible, no la podemos conocer. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo estoy tomando desde una perspectiva mucho más radical. Porque decir que existe un mundo de objetos con determinaciones pero incognoscibles, o decir que existe un mundo de procesos ontológicamente indeterminados, implica ya un cierto posicionamiento de un conocimiento sobre la naturaleza. Entonces, para mí entran en una contradicción. Los que defienden esta aproximación y entonces encasillan los cirenaicos con la postura que se expresa en el Teteto, porque además recordemos que estos filósofos como Sótero dicen nuestro lenguaje falla para expresar la realidad, dicen no, es que los cirenaicos son esta postura indeterminista, son de los filósofos que está hablando Platón en el Teteto, pero como todavía no han desarrollado sus cosas sobre el lenguaje, lo harán en la posterioridad. Vale, es una posibilidad. Pero entonces yo lo que veo es que ahí se entra en un conflicto con el contracolotes de Plutarco. Lo que corrige Plutarco a Colotes expresamente es en relación con esos neologismos y esas locuciones que usan los cirenaicos. Plutarco dice que los cirenaicos hablan de ser amurados, ser hombrados, en el momento en el que ven un muro, ven un hombre, y lo hacen para precisamente apuntar que no hay tales objetos como un hombre o un muro. Pero curiosamente eso es lo que le corrige Plutarco. Plutarco dice, no hablan de amurarse, de hombrarse, de caballearse, etc. No. Hablan de amarillearse, de endulzarse. No están estableciendo, digamos, ese cambio lingüístico, no lo están imponiendo en el típico objeto, sino en las características que se adscriben a esos objetos. Entonces, a mí me parece problemático, en este sentido, de decir, esto es lo que dicen los cirenaicos. Digo, no lo sabemos, insisto, lamentablemente no tenemos un fragmento cirenaico que podamos leer que se haya comprobado que sea cirenaico. Existe la posibilidad de que haya un diálogo socrático que sea de autoría cirenaica, pero la confirmación de eso es complicada, es complejo, se puede argumentar en esa posibilidad. Pero lo que es en este aspecto, digamos, más epistemológico, más ontológico de la filosofía cirenaica, no tenemos fuente directa. Entonces es complicado. Yo me mantengo en este sentido más en esta postura neutral, también más conservadora. Me permite decir, bueno, estas son las dos típicas posiciones que se han tomado. Creo que hay una tercera que se puede tomar más radical, que lo vincularía más a un escepticismo, más al uso, al estilo pirrónico, más en el sentido que haría de la excusa que pone Sexto una excusa para distinguir entre cirenaicos y escépticos. Entonces, no estoy yo tan seguro de eso. Es sin duda una cuestión a tratar. Es algo que cualquier persona que quiera lidiar con la filosofía cirenaica tiene que enfrentarse a lo que se dice en el Teteto, tiene que enfrentarse a lo que se dice de Protágoras. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no quiero catalogar, a mí no me gusta catalogar a la filosofía cirenaica de un relativismo. ¿Por qué? Porque desde el indeterminismo, por supuesto, caerían en una cosa muy similar a la de Protágoras.
pero en reiteradas ocasiones siempre se distingue entre el criterio de Protágoras y el criterio de los cirenaicos. Y curiosamente esa distinción siempre viene acompañada después de mencionar a los cirenaicos se menciona el escepticismo, o después de mencionar al escepticismo se menciona a los cirenaicos. Entonces yo creo que los tiros van más por otro lado. Pero insisto, sobre esto nada es firme. Todo esto es pues argumentaciones posibles sobre la información que tenemos. Es sumamente complicado, es desesperante. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral que hubo un momento en el que, claro, te enfrentas con esta información, este estado de conservación del material y te planteas, ¿es posible hacer una tesis doctoral sobre la escuela de cine? Bueno, pues he probado que sí, pero es una duda que puede caber en este sentido. Ahora, claro, yo me limito a que mantienen esa distinción entre el ser y el aparecer, mientras que Protágoras la identifica claramente. Hay textos en el caso cirenaico que secundarios, en el sentido de que no es verdad que no son escritos por cirenaicos, pero que se reitera muchas veces que es una cosa el aparecer y otra cosa es la fixis. Es distinto. Y esto me lleva a tu segunda pregunta. Claro, es una autorreflexión. Es que en este punto la forma en la que, por lo menos, Sexto lo describe, el funcionamiento dentro del escepticismo, me refiero, y cómo lo asimilan los cirenaicos, esta forma de su proceder, es muy parecida. Es muy, muy parecida. Entonces, yo, claro, les describo, y a mí es un apelativo que me gusta, de referirme a la epistemología cirenaica como un nihilismo epistemológico, porque realmente conocimiento no estamos obteniendo. Conocimiento en sentido puro. Y los cirenaicos no tienen ningún problema en decirlo. Es por eso que no están diciendo que por eso podemos conocer los objetos, que el objeto es así para mí. No, es que no es así para mí, me está pareciendo así, que es distinto. Entonces, desde ese sentido es lo que un escéptico catalogaría como un dogmatismo negativo, sin duda, y en esta línea caería muy próximo o caerían bajo el mismo saco en el que Sexto metería al escepticismo académico. Pero es verdad que la forma en la que lo producen tiene su lado positivo. ¿Por qué? Porque al final yo soy el único que puede decir cuándo estoy experimentando placer. Y por lo tanto, cuando yo digo que esto es placentero para mí. No tiene por qué serlo para otra persona. Es cierto, digamos, esa positividad se abre en el preciso momento en el que el pathos fracasa como criterio de conocimiento, pero triunfa como criterio práctico. No puedo dudar de lo que estoy experimentando, puedo dudar de que aquello que estoy experimentando esté siendo producido porque ese objeto es tal como lo estoy experimentando. Entonces, es una combinación de un aspecto positivo que me permite actuar, me permite guiar mi acción, pero a la vez se enfrenta con la duda de no sé, no es un término de decir lo que estoy haciendo es bueno en sentido absoluto. No, para nada, para nada. Por eso dicen los científicos, las leyes son necesarias. ¿Para quiénes? Todo habría que decirlo, para el ignorante, diría el cirenaico, para mantener a raya al ignorante, porque el cirenaico, según por lo menos en la optimista descripción de Aristipo, nunca se vería envuelto en conductas que le llevarían a cometer crímenes castigables. ¿Por qué? Porque sería insensato intentar hacer esas cosas por el placer cuando después la consecuencia, si te pillan, es tremendamente dolorosa. Es una pérdida, por lo menos, de la libertad física de desplazamiento. Entonces, no sé si con eso contestas. Sí. Nada, las preguntas han sido muy buenas. Quería preguntar si hay alguna diferencia entre Egesias y Teodoro el Ateo, y si hay algún representante de esta rama segunda del hedonismo, que dijo que era más moderado. Sí. Vale, buena pregunta y en ese sentido totalmente pertinente, porque es cierto que no he aclarado esa parte del todo. Digamos, el mapa, hablemos del mapa
ético-cirenaico, entre comillas. Tenemos el primer hedonismo, la propuesta de Aristipo, hasta el otro Aristipo, digamos. Y ahí encontramos, a partir de ahí, tres vertientes. La vertiente teodoriana, que abandona el hedonismo y se centra en una moral de la alegría. La alegría y la pena al final son afecciones, se derivan de las mismas posturas epistemológicas, etc. Tendríamos Egesias, que se mantiene en un hedonismo muy cercano al hedonismo de los primeros cirenaicos, pero que sin embargo cambia una cosa que es fundamental, y es, digamos, la perspectiva optimista de los primeros cirenaicos. Egesias dice, bueno, es que como no puedo conocer las cosas, como las afecciones son cosas que solo aprendo en el momento en el que estoy experimentándolas, como tal no puedo realmente tener muchas cosas bajo mi control. Egesias dice, Aristipo falla en esa noción del control sobre las cosas. Es que lo que parece es que Egesias termina diciendo es que no puedo poseerme a mí mismo completamente, ¿no? ¿Sabes? No puedo ser dueño de mí mismo, estoy sometido al azar. Entonces, una cosa que he experimentado como placentera hoy no me dice que mañana sea dolorosa. Y no puedo saberlo y no puedo optar. Entonces, lo que me cabe esperar es vivir lo menos dolorosamente posible. ¿Por qué se le llama el persuasor de la muerte? Porque tenemos noticia de un diálogo, de un escrito de Egesias titulado El Apocarte, un hombre que se deja morir de inanición. El texto como tal no sobrevive, es complicado, hay alusiones, y se dice que después de haber recibido muchas lecciones de Egesias, muchos de sus alumnos optaban por la vía del suicidio, en un momento extremadamente complicado como es el periodo helenístico para el griego medio en este aspecto. Pero Egesias insiste en esta posibilidad de que el objetivo del sabio entonces debería ser cambiar esta perspectiva de vivir placenteramente por vivir lo menos dolorosamente posible. Egesias no se quita la vida. Egesias hasta cierto punto no está abogando por el suicidio, simplemente está diciendo el placer y el dolor son indiferentes porque no están bajo mi control. Tengo que desarrollarme prudentemente para intentar evitar el dolor en la medida de lo posible. Aníceris es el ejemplo del hedonismo más moderado, mientras que el primer hedonismo cirenaico parece que siempre adscribe una mayor importancia a los placeres de origen corporal. Aníceris empieza a hablar más sobre los placeres mentales. ¿Por qué? Una de las respuestas posibles es posiblemente porque Aníceris y Epicurio son coetáneos. O sea, el epicurismo ya se está desarrollando cuando Aníceris está desarrollando su propuesta cirenaica. Es más moderado también porque empieza, digamos, a disolver un poco el egoísmo natural cirenaico. Aníceris, pierde esta concepción de yo soy ciudadano en ninguna parte. No. Aníceris entiende que haya gente que encuentre placer en defender a la patria, en contribuir en política, etc. Entonces es un cambio distinto. En este aspecto, Aníceris se podría comparar muy fácilmente con una posición utilitarista. La pregunta sobre cuál es la acción a tomar es una pregunta que solo puede ser respondida en el momento en el que tengo que tomar esa decisión, y lo que tengo que sopesar en ese aspecto es el placer o el dolor que puedo esperar de mi acción. Es utilitarista anacrónicamente hablando, por supuesto, pero desde esta perspectiva vemos un mayor enfoque hacia la comunidad. Es un cirenaico que se abre a su comunidad nuevamente. ¿Por qué? Posiblemente por el cambio de circunstancia. El cambio de circunstancia. No podemos olvidar de dónde proviene Aristipo. Aristipo viene de ver cómo su maestro ha sido asesinado por su polis. Sócrates es un filósofo volcado a Atenas, pero precisamente por esa pasión que invita a Sócrates a dialogar sobre Atenas ha terminado condenándole a muerte. Posiblemente esto provoca que Aristipo diga no. O sea, no es solo ya que lo que puedo conocer es una cosa que solo me afecta a mí, sino que además si intento ir más allá me van a asesinar. Entonces, en este sentido, el primer hedonismo cirenaico se vuelve apolítico, mientras que con Aníceris podemos ver un atismo, no es que desarrollen una teoría política ni mucho menos, por supuesto, pero ya volvemos a ver una reapertura de la comunidad en este aspecto. No sé si con eso. Sí, de acuerdo. Muchas gracias.
Para los cirenaicos, ¿existiría un diálogo, una comunicación entre la gente o sería todo monólogos? Esta es muy buena pregunta, porque si lo pensamos, es una posición, la posición cirenaica, que hasta cierto punto en este aspecto sería próxima a la de Gorgias. Cuando Gorgias dice nada es, nada puede conocerse, nada se puede comunicar. No necesariamente es un monólogo. ¿Por qué? Porque tú puedes expresar al otro, en este sentido, lo que tú estás padeciendo, lo que tú estás experimentando. Otra cosa es que ese otro pueda llegar a entenderlo firmemente porque no tiene un acceso a tu punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? Que aún así estamos constantemente desde la perspectiva cirenaica siendo afectados. Y entonces lo que termina haciendo es que, aunque no sea una comunicación, digamos, del ser de las cosas, es una comunicación dentro del juego del lenguaje. Mis palabras producen un efecto que puedo percibir afectivamente, en el sentido de sí, igual yo digo una palabra que produce un gesto que yo asocio a que te ha sentado mal el gesto, digamos. Y en ese sentido, en ese punto, yo reaccionaré de acuerdo a eso que he experimentado. Otra cosa es que luego tú después me digas, no, es que yo reacciono así con estas cosas. Entonces, es entablar un juego, es una dinámica en la que es verdad que nunca estaremos hablando del ser de las cosas, insisto, pero sí se puede entablar cierta comunicación dentro de ese juego de lenguaje. No sé si con eso... Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Y luego, bueno, a mí la concepción, digamos, del placer se me queda muy desdibujada siempre, ¿no? Sí. Porque hay momentos en los que parece que se habla de un placer más primario, más elemental, y otros momentos se salta de ese placer a otro tipo de placer. Y es como que tienes que dar por entendido, por supuesto, que hay unos placeres diferenciados, pero que como que no queda como muy claro, ¿no? Que se entiende por placer, ¿no? Eso es, de hecho, una de las cosas más interesantes en la filosofía cirenaica. Primero porque, de acuerdo con Diógenes Laercio, nos dicen, por ejemplo, que un placer no se distingue de otro. Es placer y ya está. Pero luego inmediatamente parece que caen en una contradicción, porque te dicen, pero luego dicen que el placer corporal es superior al placer mental. Dices, ¿por qué? A ver, un placer no es diferente a otro porque tú solo puedes acceder al conocimiento real de ese placer en el momento en el que lo experimentas. Entonces, cuando tú estás recordando, digamos, la paella que te comiste ayer, que estaba muy rica, tú ya no estás teniendo un acceso real a ese placer. El recuerdo te está produciendo una nueva afección, pero no es la misma. Entonces, tú no puedes comparar el placer que experimentaste ayer con el placer que estás experimentando ahora. En ese sentido, no se distinguen unos de otros. ¿Por qué? Porque no tienes criterio real para distinguirlos. Ahora, ¿por qué es mejor el placer corporal o el placer mental? Esto es una cosa que entra en este segundo sentido de la palabra telos que hemos empleado, de la atribución intencional que se le da a las afecciones, que es ya en el ámbito de la valoración moral. ¿Por qué lo están los primeros cirenaicos diciendo que es superior el placer corporal al placer mental? No tenemos una respuesta clara. No hay respuesta clara, o sea, estamos abocados al fracaso. Si bien podemos argumentar en base a lo que sabemos de la escuela de Cirene una posible argumentación. ¿Qué es lo que pasa con un placer corporal? Típicamente el placer corporal es una cosa que solo experimentas en el momento, en el presente, y te está, por lo tanto, de alguna manera forzando a poner tu atención en lo que está sucediendo a tu alrededor, en ese momento, en algo exterior a ti, por lo menos. ¿Qué es lo que pasa con los placeres mentales? Pues muchos de esos placeres mentales son de carácter reflexivo. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo una obra, mi atención, sí, podemos decir, está en algo externo, en el libro que estoy leyendo, pero no está en lo que está haciendo el que está al lado. Y de hecho, posiblemente, igual, a mí me pasa mucho, cuando yo estoy leyendo una obra que realmente me está apasionando, alguien puede empezar a hablar aquí a mi lado y no me entero. Entonces, ¿por qué están diciendo los cirenaicos desde esta perspectiva que el corporal es peor? Es mejor que los primeros, insisto, que el mental. Precisamente por el sesgo de la atención.
El sesgo está metido en lo que está pasando aquí y no aquí. Pero es equiparable ese placer que experimentas leyendo un libro a la paella que te comiste ayer. Te dirán, no lo puedo comparar. El cirenaico te dirá, no lo puedo comparar, porque no los estoy experimentando a la par. Y es más, si estuviese leyendo y comiendo la paella a la vez, no puedo entender eso como el sumatorio del placer del libro con el de comer la paella. De hecho, posiblemente sea menos placentero porque mi libro se manche de paella. No sé si me explico. Entonces, no puedes elegir en base a la intensidad del placer, no puedes en cuanto a la cualidad del placer. La elección del placer corporal sobre el mental va por otro lado. Está más relacionado en este sentido con el poseo, pero no soy poseído. Hombre, también está el placer corporal unido a la buena conversación. Efectivamente, efectivamente. Pero si la comes con alguien y tienes una buena conversación, hay un intercambio de placeres. Efectivamente. Ahora, no sabemos cómo los cirenaicos realmente, insisto, afrontan este problema o esta cuestión. ¿Por qué? Porque no tenemos un texto de autoría cirenaica que nos lo diga. ¿De dónde estamos sacando esta información? De Diógenes Laercio, que no olvidemos que es un epicúreo y por tanto rival directo de la escuela de Cirene. Que posiblemente igual son un par de líneas. Si no recuerdo mal, uno es DL290 y el otro es DL293. Cuando vemos esa contradicción directamente aparecer, que te dicen no distinguen entre un placer no se distingue de uno y otro, y luego inmediatamente el placer corporal es superior que el mental. No sabemos por qué está pasando. Yo ahí dudo del autor que lo transmite. Es decir, el Vidas y Opiniones de filósofos ilustres es una obra muy premeditada, muy organizada muy específicamente. Los cirenaicos aparecen en el libro 2, al principio. Epicuro aparece en el libro 10, en el culmen de la filosofía, según Diógenes Laercio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa transmisión. Me parece a mí, es muy raro que luego el cinismo se encuentre, por ejemplo, en el libro 6, cuando cinismo y escuela de Cirene aparecen a la par, históricamente. Entonces son cosas que lamentablemente no podemos responder a ciencia cierta. Ojalá aparezca un papiro en el que encontremos este tipo de cosas. Una de las cosas que más deseo es que aparezcan papiros que contradigan lo que he dicho en mi tesis. Porque eso quiere decir que puedo volver a trabajar en una cosa que tanto me apasiona. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pablo.